Las unidades de información vistas como organizaciones. Las unidades de información como organizaciones siempre experimentan y algunas fracasan, pero otras tienen éxito. Planificación, proceso que establece metas y objetivos, proporciona la coordinación de grupos y personas. La organización es puente que une objetivos de la planificación con medios concretos para alcanzarlos. Diseño organizativo. El diseño organizativo es indispensable tener en cuenta tres metas relacionadas entre sí. Elaborar el proyecto de organización, hallar un modelo de colaboración entre empleados y crear la organización que sea rentable. La biblioteca, estructura eficaz y eficiente a través de la división del trabajo. Responsable de adquisiciones, responsables de catalogación, responsables en información y referencia, y uno de ellos puede trabajar en préstamo interbibliotecario al mismo tiempo. Se requiere el jefe de operaciones, director o gerente para coordinar todas las tareas. Conceptos claves en la organización. Quiere decir la división del trabajo y coordinación de tareas. Requiere especialización porque cada empleado debe saber qué parte le corresponde realizar para evitar confusiones y duplicar esfuerzos. La coordinación entre las tareas y las personas para llevar a cabo la actividad ya planeada. Organizaciones formales e informales. Cada organización tiene su cultura y estilo, tanto en la presentación personal de sus empleados como el nivel de ejecutivo. Igualmente existen unidades de información en las cuales todos visten uniformes. Son los valores que refleja la organización. La cultura corporativa implica liderazgo cultural de los directivos, estructura y tecnología, y se crean símbolos, ideologías, creencias, rituales y mitos. Organizaciones formales e informales. Las formales se constituyen o decretan legalmente por autoridades y su organización funciona como debe ser. Conjunto de relaciones laborales oficiales y estandarizadas. Las informales son las que se crean espontáneamente y totalmente independientes de las formales. Las unidades de información como organizaciones formales. Tenemos las unidades de información, archivos, bibliotecas, centros de información, documentación. Esas son formales. Y según Lowell Martin, las bibliotecas son entidades de servicio, empresas sin ánimo de lucro, con personal de alto nivel con formación universitaria, administradas por profesionales o funcionarios que han ascendido desde otros cargos y a pesar de conformar un tipo especial de organización, comparten muchas características con otras clases de entidades sin ánimo de lucro. La estructura organizativa. Diseño organizativo que se deriva del sistema de relaciones, formalmente prescrito y desarrollado. Estructura organizacional según Drucker. Análisis de actividades, decisiones y de relaciones. Identifica decisiones requeridas, se destaca la importancia que tienen las relaciones entre unidades y la responsabilidad de cada directivo sobre diversas unidades. Especialización, departamentalización. Tienen dos puntos esenciales: establecer especializaciones horizontales y establecer la diferenciación vertical o jerarquía de cargos. Estructura organizacional horizontal. Al identificar y agrupar actividades, tareas similares o relacionadas en departamentos, se examinan para determinar las metas y objetivos organizacionales. Su agrupación resulta de bloques de tareas orientadas hacia la actividad de las personas. La estructura horizontal en las unidades de información incluyen bloques de tareas de actividad, tareas que pueden variar desde la rutina habitual que exige pocas aptitudes hasta la más compleja. Las tareas orientadas hacia las personas, o sea, las relaciones humanas, requieren capacidad de comunicación, orientación, dirección y motivación de otros individuos. Formas de organización. En la antigüedad las tareas estaban orientadas hacia la actividad. Ya en los siglos XIX y XX, después de la Segunda Guerra Mundial, están orientadas hacia las personas y cumplen un papel importante dentro de cualquier organización. Las tareas orientadas a las personas se refieren a la relación del bibliotecario, referencista con el usuario, la actitud del supervisor con los subordinados, la capacidad del director con todos los empleados y buscar un orden lógico, bloques importantes, secundarios, tareas secundarias subordinadas.
Tarea esencial, identificar las tareas clave de cada área, cuestionarse sobre el por qué y para qué sirve la organización y comenzar a trabajar sobre dicha base. Todas las organizaciones y unidades de información deben plantearse estas cuestiones. ¿En qué negocio estamos? Darse cuenta de que están en el negocio de la información. Y las unidades de información se tienen que redefinir para cambiar la estructura de la organización, ya que cada una tiene las mismas partes básicas. Categorización de elementos básicos de las organizaciones, o sea, el modelo de Mintzberg. Tenemos el ápice estratégico, o sea, la alta gerencia, la línea media con los directivos de cada departamento, el núcleo operativo, que son los trabajadores que llevan a cabo la misión de la organización, la tecnoestructura con las unidades que asesoran técnicamente a la organización y el personal staff de apoyo, trabajadores que asesoran la organización en áreas como las relaciones laborales o el personal. Métodos para establecer departamentos o secciones. Servicios e industria, numérico, funcional, territorial, productivo, según clientes, procedimientos o según el equipo. Y bibliotecas o centros de información según el caso, pero casi siempre con base en lo temático y formato del material. Método, estructuras híbridas. Tenemos el numérico y el funcional. El numérico, ay Jesús, el numérico y el funcional. Las bibliotecas lo utilizan como base de organización y el funcional en la empresa privada es el diseño organizativo más común. Método funcional, se combinan los departamentos para obtener mejores resultados. Tiene ventajas porque agrupa especialistas con formación e intereses similares. Y las desventajas es porque puede generar competencias entre departamentos, trabajadores en niveles funcionales que pueden perder de vista el producto final. El método territorial. Las industrias y las bibliotecas tienen sus áreas geográficas, en donde a veces está todo centralizado o también descentralizado para poder llegar a los usuarios y a los clientes. Ventajas y desventajas de la organización territorial. Permite a la biblioteca estar cerca de los usuarios. Las organizaciones territoriales también proporcionan campo de entrenamiento para directivos y se acostumbra a que bibliotecarios hayan dirigido bibliotecas. Desventaja. Dificulta la coordinación y comunicaciones dentro de la organización y otras situaciones de conflictos. Preguntas sobre grado de centralización geográfica. El grado de centralización geográfica es que la demasiada centralización hace daño como tanto la descentralización. Los usuarios prefieren el sistema descentralizado por su comodidad y servicio personalizado. Hay argumentos que desaparecerán con el uso de la informática. Productivo. Las grandes industrias utilizan este método de organización y en las bibliotecas está el departamento de impresiones o reproducción, bibliografía, folleto, fecha del catálogo considerados como productos. Según los clientes, los comercios, especialmente almacenes al por menor, emplean esta estructura para responder a necesidades y deseos de sus clientes. Las bibliotecas también lo hacen y las bibliotecas universitarias han utilizado esta estructura para establecer bibliotecas especiales en favor de los estudiantes. Ventajas y desventajas de la departamentalización. Permite a las bibliotecas conocer todo tipo de necesidades de los usuarios y las desventajas similares a la departamentalización territorial porque la coordinación es muy difícil en ciertas áreas alejadas. Procedimientos según el tipo. La industria utiliza esta estructura cuando se requieren instalaciones grandes y hay tendencia en las facultades de ciencias de la información en algunas bibliotecas públicas para distribuir esta clase de equipo por toda la biblioteca y hacer caso omiso de este método de organización. Temático. Las grandes bibliotecas públicas y universitarias utilizan este método para proporcionar el servicio de información y referencia. Lowell Martin habla sobre la distinta evolución de las divisiones temáticas en las bibliotecas públicas, con organización centralizada y en las universitarias controlando por interrelación de recursos. Ventajas y desventajas. Material relacionado con un tema.
agrupado en un solo sitio y conveniente para usuarios y bibliotecarios formados. Desventajas, costos por duplicación de material, cada departamento requiere personal y un solo bibliotecario en consulta no puede atender todo porque se requieren 4 cuando hay mostradores. Según formato del material, muchas bibliotecas han utilizado un formato al aumentar la cantidad de materiales no impresos. Hoy se puede encontrar en una biblioteca los departamentos de mapas, microfilms, películas, publicaciones periódicas, servicios informáticos y el de documentos. Y las universitarias también utilizan varios métodos para establecer su estructura organizativa. Hay bibliotecas más pequeñas que solo tienen una sola área. Establecer departamentos tiene ventajas y desventajas. Las instituciones cambian en la estructura también. La base son las tareas para cumplir. Comunicar siempre las razones. Todos estamos sujetos al cambio. Pronóstico para el futuro. Según Hugh Atkinson, las bibliotecas serán más descentralizadas con 1 o 2 administradores, unos cuantos estudiantes en práctica, clientela homogénea e identificación, colección amplia para atenderla mejor. Charles Martel propone reestructurar la biblioteca en pequeños grupos de trabajo centrados en el usuario. Incorporación de tecnologías en la biblioteca, un poco aquí, otro poco allá. La organización bibliotecaria ha cambiado poco en más de un siglo y la enorme expansión de la información ha hecho aumentar su volumen, pero no cambia su organización. Las TICs permitirán la descentralización de las bibliotecas con servicio a nivel geográfico que siempre han preferido. Las bibliotecas del futuro serán diferentes a las de hoy, ya que las universitarias podrán tener sucursales por toda la universidad o las universidades según sedes en otras ciudades y las públicas podrán tener sucursales parecidas a las oficinas del gobierno en empresas u otros emplazamientos. Sin material físico porque el bibliotecario estará totalmente informatizada su oficina y la biblioteca sin paredes donde toda la información está en medios tecnológicos, pero el formato papel no está pronto a desaparecer. Todavía se tienen que mantener y más para la historia y de tener conocimiento de los diferentes soportes a través de los siglos. Especialización y jerarquía, agrupación horizontal, tarea por departamentos y secciones. Vertical de autoridad y autoridad cuando hay subordinados para tomar decisiones y dar instrucciones. Departamento sección con un directivo asignado y la responsabilidad de cumplimiento de tareas, supervisión de empleados y autoridad necesaria. Jerarquía vertical fluye desde la alta gestión hasta responsables de secciones. Principio escala de mando. Departamentos principales, numerosas tareas y grandes responsabilidades. Supervisa los subdepartamentos. Subdepartamentos con tareas específicas y responsabilidades limitadas. Y según Fayol, la cadena de mando va desde la autoridad principal hasta los rangos bajos. Escala de mando eficaz en pirámide. Autoridad principal, puestos y tareas generales, puestos con tareas específicas. Se mantiene la jerarquía vertical. Delegación de autoridad implica determinar resultados esperados. El directivo eficaz delega, se confía en sus subordinados. Los directivos competentes también saben en quién delegar. La centralización versus descentralización. La necesidad de organizarse para el cambio requiere alto grado de descentralización. Centralizar y descentralizar son dos finales de una secuencia. Ventajas de ambos sistemas. Centralización ofrece la mejor forma para coordinar la toma de decisiones, directivos con alto grado de control para decidir. Y la descentralización, la tecnología trae cambios en muchas organizaciones perdón, y facilita la información necesaria para la toma de decisiones en las unidades de información. Las TIC ayudan a la descentralización. Unidad de mando y área de gestión. La unidad de mando aporta claridad a la jerarquía vertical y es indispensable saber los conocimientos que debe tener el responsable de cada área para asignarle el trabajo adecuado. Organizaciones uniformes y la autodefensa. La estructura uniforme genera automáticamente la autonomía y el tiempo es elemento crítico en todas las organizaciones y también en las unidades de información. Y el directivo debe asignar muy bien las metas y objetivos.
Instituciones de procesos con cambios rápidos. El área de gestión debe ser pequeña para facilitar los cambios. Se crea la organización uniforme y pocos niveles operativos, director y responsable de cada unidad. Ya sabemos que la autoridad viene de el director es el primero, luego sigue el director adjunto, el departamento de servicios técnicos, el de adquisiciones, el de catalogación y así sucesivamente. Y en cuanto a la organización uniforme, es un director y todas las demás dependencias están horizontalmente parejos. Ventajas y desventajas en áreas de gestión. El área reducida ofrece control estricto. El área amplia de gestión le impide al responsable ejercer la supervisión inmediata. Y el concepto de área de gestión demuestra que hay límite de personas para dirigir eficazmente. Responsable directivo de línea y del staff. Relación de autoridad interesante. Los mejores directores generales son los que saben utilizar el staff y es indispensable tener buenas relaciones entre las líneas y animar al personal para que haya equilibrios. Coordinación de integración y mecanismos de coordinación. Se requiere hacer previsiones para la coordinación. El manual de organización, el manual de la organización es el mecanismo coordinador en cuanto a las actividades que deben llevarse a cabo en cada unidad. Diferencia entre unidades, no debe existir diferencia. Evitar malos entendidos. Todas ayudan a la buena administración y a la buena gerencia. Técnicas para coordinar una organización según McCaskey. Usar reglas y procedimientos junto con la jerarquía de autoridad. Si dos unidades importantes tienen dificultades, debe nombrarse un enlace para que las ponga de acuerdo. Incorporar nueva unidad al flujo de trabajo para que sirva de departamento integrador. Ajuste mutuo y comunicación informal. En una biblioteca pequeña no hay jerarquía elaborada y hay fluidez para toda la comunicación. La comunicación informal permite coordinar actividades. Se requiere establecer jerarquía en la cual un cerebro coordine varias manos. Los métodos restantes de Mintzberg implican estandarización que coordina el diseño del trabajo. La estandarización de procesos laborales. Cadenas de montaje para ejecutar tareas altamente especificadas. Y en las bibliotecas también se estandariza el orden de registros en un catálogo según normas de archivo de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Lo que se estandariza son las técnicas. Mintzberg y los 5 mecanismos de coordinación como proceso. Primero, las organizaciones más complejas vuelven al principio del continuum y utilizan el mecanismo del ajuste mutuo. Adaptación de unos a otros. Los directivos deben recordar la importancia de la coordinación. Agruparse para moverse conjuntamente hacia el logro de objetivos. Mientras más compleja la organización, mayor necesidad hay de utilizar dichos mecanismos. Organigrama, representación gráfica de la estructura organizacional en los cuales se puede visualizar la diferencia vertical o la diferencia horizontal. La comunicación formal sigue la línea del organigrama, o sea, hay que respetar su diseño y su planificación. Explicación de organigramas. En el organigrama, en los organigramas tenemos siempre a la cabeza un director adjunto y los departamentos que dependen de estos en las relaciones lineales y de staff. Todas las bibliotecas deben tener su organigrama actualizado y a disposición de la planta de personal para comprender cómo deben ser las relaciones dentro de la biblioteca. También hay un organigrama en forma de donut. En el centro está la administración principal y ya a medida que aumenta el nivel de autoridad se van alejando del centro hasta conformar el círculo completo de la administración. Tipos de organizaciones formales. Ninguna estructura orgánica es adecuada para todas las organizaciones, o sea que por muchas normas que haya, siempre se deben adecuar a cada tipo de organización o a cada tipo de unidad de información, sin olvidar las normas que siempre se deben seguir. Tipos de organizaciones comunes. La mayoría de las organizaciones grandes, incluidas las bibliotecas, se hallan estructuradas burocráticamente. Burocracia sugiere normas y regulaciones muy rígidas.
La burocracia moderna de Max Weber, alemán formado en ellas, dice que se formó en economía, historia y filosofía, es el autor de este estudio y el de la burocracia como tipo ideal de estructura no perfecta. Veamos las características de la estructura administrativa ideal. Características de la estructura administrativa ideal de Weber. Primero, conducta impersonal y formal. Segundo, empleo y promoción basados en la competencia técnica y el rendimiento. Tercero, especialización sistemática del trabajo y especificación de responsabilidades. Cuarto, sistema bien ordenado de reglas y procedimientos que regulan el trabajo para obtener logros propuestos. Quinto, jerarquía de puestos para obtener logros propuestos. La jerarquía de puestos para que cada uno esté controlado por otro superior con más experiencia. Separación total entre intereses y asuntos de la organización, intereses personales y asuntos propios de los empleados. La jerarquía con burocracia. Esta clase de organización no es accidental, es la única forma que permite a una empresa o una unidad de información emplear gran número de asuntos. Emplear gran número de personas y mantener al mismo tiempo el control estricto del trabajo que se hace. Esta jerarquía siempre ha sobrevivido a pesar de todos los problemas. Críticas a la organización jerárquica burocrática. Muchas de las críticas se centran en el funcionamiento interno de la organización, especialmente en las consecuencias involuntarias del control a través de reglas. Relación de la organización burocrática con su entorno. James D. Thompson lo critica porque ignora el entorno que le rodea y unidad de información u organización o empresa que no tenga en cuenta el entorno que le rodea eh, fracasa completamente y dificulta planificar el futuro. Pero las organizaciones también subsisten en entornos inestables porque se adaptan a ellos y pueden salir adelante. La estructura mecánica y la orgánica. Borg y Stalker hallaron que la estructura mecánica o burocrática funcionaba mejor en organizaciones con muchas tareas rutinarias y operaban en entornos estables. La estructura orgánica difiere totalmente de la mecánica, porque su objetivo es diseñar un sistema abierto al entorno para utilizar nuevas oportunidades. Características de la estructura orgánica. Es opuesta a la burocracia clásica. Insiste en la estandarización y relaciones formales. Se distingue por relaciones laborales, flexibles e informales y porque los problemas se solucionan a medida que aparecen las necesidades. Diferencias entre sistemas orgánicos y mecánicos. Los cargos se diferencian por la mayor experiencia, la toma de decisiones se hace a través del consenso, la estructura orgánica se distingue por el compromiso de los trabajadores en la organización, creencias compartidas en cuanto a valores y metas organizacionales, nuevo paradigma estructural de las bibliotecas universitarias del siglo XXI. Se requiere precaución en su diseño para que lo esperado no exceda los resultados, disolución o alteración de la departamentalización, lo cual implica sustituir lo que se tiene por un estilo organizativo infinitamente flexible, participativo en todos los niveles para la toma de decisiones o profundamente democráticos, deben poner los pies en la tierra para hacerlo mejor. El modelo colegial. Este modelo se ha usado con mucho éxito en algunas bibliotecas pequeñas, pero el problema es que la cantidad de empleados profesionales las han vuelto o hacen imposible que se organicen burocráticamente. Debido a las críticas, han comenzado a buscar nuevas formas de estructura organizativa, adopción de nuevas tecnologías. Se especula que las bibliotecas serán holísticas y que la división entre servicios técnicos y públicos desaparecerá. Tanta especulación sobre el impacto de las TIC y que al mismo tiempo se hayan generado tan pocos cambios. De Klerk y Euster
auguran que las bibliotecas no están muy lejos en que la estructura formal sea menos importante que las coaliciones temporales para acometer una tarea determinada. Modificaciones en la burocracia. Los problemas burocráticos se resuelven a través de opciones tradicionales, como los comités y grupos especiales, o innovadoras como los círculos de calidad y los equipos de autogestión. Hablemos de los comités. Es una de las modificaciones más comunes en la estructura jerárquica de las bibliotecas. Los comités permanentes tratan los asuntos habituales como el desarrollo del personal y la informatización, y los comités ad honorem o temporales se forman cuando son necesarios. El poder de los comités varía según las situaciones en las empresas y la personalidad de los componentes de dichos comités. Grupos especiales o gestión de proyectos. Estos grupos son similares a los comités. Los empleados dejan su trabajo principal para invertir el tiempo en el grupo especial. La gestión de proyectos utiliza grupos temporales para proyectos específicos y al terminar vuelven a sus trabajos originales. Círculos de calidad. Los círculos de calidad solo expresan opiniones y su tarea es llevarlas a cabo, pero si no hay compromiso por parte de la gestión, los círculos de calidad no sirven para nada. Inclusive no hay suficiente información de su trabajo en las unidades de información, pero sí de su buen trabajo en las organizaciones privadas y algunas públicas. Equipos de autogestión. Son grupos de empleados que trabajan para realizar tareas específicas y no de forma. Resultados. El Departamento de Servicios Técnicos de Yale, la Universidad de Yale, se reorganizó en 4 departamentos diferentes: servicio de procesamiento, gestión de la base de datos, conservación y sistemas, con buenos resultados. La estructura organizativa o matriz, bastante compleja, difícil de usar por violar los principios de autoridad, especialmente en la unidad de mando. No es fácil de implementar. La organización bibliotecaria del futuro. Como otras instituciones, las bibliotecas se dirigen hacia una nueva estructura organizativa. Lentamente abandonan las jerarquías rígidas y se aproximan a formas más orgánicas. Deben seguir un camino adecuado. La biblioteca del futuro. Tendencias. Permitir la toma de decisiones en niveles de la organización. Evitar la burocracia típica. Resultado, creación de grupos. En resumen, hacer que la organización sea más flexible. Dado su tamaño, el número de tareas rutinarias que se desempeñan y el tipo de producción, resulta dudoso que muchas bibliotecas lleguen a adoptar una forma organizativa estrictamente orgánica. La mayoría de las bibliotecas seguirán experimentando con modificaciones y expansiones que permitan cierta descentralización en cuanto a toma de decisiones y cierto grado de control jerárquico. Lo que David Kaiser ha escrito acerca de las bibliotecas universitarias puede aplicarse a todo tipo de bibliotecas. La pirámide parece ser prácticamente la misma, con mayor ambiente de comprensión hacia su verdadera virtud como mecanismo para llevar a cabo las decisiones tomadas dentro de este y en cualquier otro sitio. Esta es la primera partida. La segunda. Introducción, teoría de organizaciones. Teoría de las organizaciones como campo del conocimiento humano. Desarrollo reciente, demasiado dinámico y ampliamente aceptado por la comunidad académica. Hodge, estudioso de esta teoría y desde su punto de vista administrativo, dice que las personas involucradas en las organizaciones pensamos muy poco para saber qué son. Es indispensable conocerlas y entender qué son y cómo se comportan las organizaciones y otros autores. Para Herrigel, Jackson y Slocum, las organizaciones son grupos de personas que cuentan con estructura y se esfuerzan para lograr metas que no pueden alcanzar solas. Pueden ser pequeñas, medianas o grandes, pertenecer al Estado o mixtas o privadas, locales, regionales, nacionales o internacionales. Tipos de organizaciones. DAF dice que pueden ser entidades sociales dirigidas a metas con estructura definida. Y Bateman y Snell afirman que son sistemas social administrativos para lograr objetivos relacionados con intereses de inversionistas.
Tipología de las organizaciones. Según el beneficio que persiguen, se clasifican en organizaciones con fines lucrativos y en organizaciones con fines lucrativos o empresas. Organizaciones con fines no lucrativos y organizaciones con fines lucrativos o empresas. Organizaciones no lucrativas se conocen como tercer sector y su propósito general es cumplir una función social. Estas organizaciones han tenido gran desarrollo durante los últimos años. Recientes estudios indican que en Estados Unidos y varios países de Europa este tipo de organizaciones concentran aproximadamente el 30% de la actividad económica y es uno de los sectores de mayor generación de empleo calificado en los últimos 20 años. Los últimos 20 años. Organizaciones con fines lucrativos o empresas. Estas se crean para garantizar el beneficio económico a los inversionistas. Clasificación de las empresas. Este tipo de organización se clasifica en diferentes formas y diferentes criterios. Sector económico, empresas sector primario, agrícolas y mineras, sector manufacturero, industriales, manufactureras, empresas sector terciario, prestadores de servicios. Tamaño de las empresas. Depende del total de activos y número de trabajadores varía de un país a otro. Las empresas se clasifican en empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, además de las microempresas y familiaempresas. Por origen del capital. Según el origen del capital, es decir, si la inversión la realiza el Estado, los particulares o ambos. Las empresas se clasifican en empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Por el modo de explotación y formación del capital, igualmente, tenemos empresas nacionales, que incluyen las públicas y privadas o mixtas, empresas extranjeras con inversión de un Estado y de particulares de otros países, y las multinacionales que mantienen operaciones significativas en varios países. Igualmente tenemos las transnacionales, compañías con operaciones significativas en más de un país, y las empresas mixtas con inversión de nacionales y extranjeros. Según responsabilidad legal, desde el punto de vista legal y según responsabilidad de los socios, la democracia de la propiedad y carga tributaria, las empresas se clasifican en sociedades anónimas, sociedades en comanditas, simple o por acciones y las sociedades limitadas, por lo jurídico o estatutario, naturales, jurídicas, por número de socios. Dependiendo de los socios, las empresas se clasifican en unipersonales o colectivas o sociedades. Y según el grado de formalización, tenemos empresas formales, empresas informales y según grado tecnológico. Y dependiendo del grado mayor o menor uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, las empresas se clasifican en intensivas en tecnología, intensivas en mano de obra, poco intensivas en mano de obra y tecnología. Por cubrimiento territorial, todo depende de las actividades que desarrollan. Tenemos empresas de cubrimiento local, cubren zonas y mercados restringidos. Empresas de cubrimiento regional, que cubren varias regiones de un mismo país. Empresas de cubrimiento nacional, cubren todo el país. Empresas o negocios internacionales que tienen actividad económica con otros países. Y las empresas globalizadas que realizan actividad económica en diferentes países. Criterios para clasificar las empresas. Las anteriores son clasificaciones comunes, pero en el nuevo ambiente de las organizaciones es común clasificar en otros tipos diferentes como organizaciones que aprenden, organizaciones flexibles, organizaciones virtuales, organizaciones inteligentes, organizaciones moleculares. Todo depende del impacto y forma en que las empresas se apropian de los adelantos tecnológicos y de las TIC. Tipología de organizaciones con fines de lucro son muchos, por sector económico, por tamaño, por origen de capital, por explotación y conformación de capital, por responsabilidad legal, por conformación, por números de socios, por el grado de formalización, por el grado de uso de las tecnologías, por cubrimiento territorial.
Objetivos básicos de las empresas. Permanencia en el mercado, crecimiento durante el tiempo de su ejercicio, logro de beneficios para inversionistas, y los tres objetivos son el fundamento de toda organización, pero cada empresa tiene sus propios objetivos para cada periodo de actividad. Las organizaciones y factores de producción. Para el desarrollo de actividad, las organizaciones requieren factores de producción que son recursos utilizados por estas mismas para producir bienes y o prestar servicios. Veamos los tipos de empresas que podemos tener. Recursos naturales, tierra, minerales, agua y otros. Esas son las actividades productivas de las organizaciones. Trabajo, actividades que realizan las personas en las organizaciones. Capital, maquinaria y equipo, instalaciones, recursos financieros de las empresas y otros. Conocimiento, desarrollo del potencial humano por parte de las organizaciones y su aprovechamiento en procesos productivos. Nuevo orden económico del conocimiento. De los factores de producción anteriores, en el nuevo orden económico, el conocimiento es el factor de mayor importancia para la dinámica y competitividad de las personas y las organizaciones. La economía actual se fundamenta cada vez más en el conocimiento y su tendencia es incorporar ideas en los procesos productivos más que capacidades físicas. Ideas y creatividad en las organizaciones. La tendencia actual es incorporar ideas en procesos productivos más que capacidades físicas. Las organizaciones requieren incorporar nuevos conocimientos para desarrollar actividades que satisfacen a clientes exigentes en cuanto a información, dinámicas y competencia del mercado. Agentes en la actividad de las organizaciones, o sea, los stakeholders. Para desarrollar las diferentes actividades organizacionales se mantienen relaciones con agentes internos y externos. Dichos agentes son empleados, colaboradores, clientes o usuarios, proveedores. Competencia, inversionistas, socios, empresarios, sindicatos y los hay, comunidades, medios de comunicación, gobierno, gremios, asociaciones comerciales e industriales, activistas sociales y políticos. Agentes que interactúan con las organizaciones son muchos, los empleados, los clientes, las asociaciones, los medios de comunicación, los competidores, los proveedores, los gremios, la comunidad, el gobierno, los inversionistas y muchos otros. Las organizaciones y el entorno. El entorno es el ambiente externo en que actúan las organizaciones. Según Robbins y Coulter, este ambiente abarca diferentes fuerzas, instituciones, condiciones o aspectos que existen fuera de la organización y que influyen en el desempeño de sus actividades. Actualmente, el cambio constante a nivel internacional y local se caracteriza por la incertidumbre, la complejidad, la turbulencia, la competitividad de otros factores. Conocer el entorno para la supervivencia y la competitividad. Las influencias proceden del mismo entorno de la organización, región, país, mundo. Hay que definir el entorno como específico o microentorno, general o macroentorno. Entorno específico o microentorno. Fuerzas externas que afectan directa o inmediatamente las actividades de la organización. Entre ellos tenemos a los clientes, proveedores, competencia, mercado y grupos de presión. Clientes y proveedores. En cuanto a los clientes, las organizaciones deben estar alertas para responder ante estos dos factores. Y proveedores, tanto actividades, decisiones y estrategias de estos agentes son la variable que determina las decisiones y el desempeño de la organización. Competencia y mercado. La competencia, los buenos o malos resultados de las organizaciones dependen de las actividades, decisiones y estrategias de la competencia. Mercado es la oferta y demanda para transar bienes y servicios. Determinan los precios y dependen del comportamiento de los mercados, dichos precios y la compraventa y todas las decisiones que se tomen. Grupos de presión conformados por personas que promueven intereses comunes como protección del medio ambiente, derechos humanos, derechos al trabajo, digno y otros. Las acciones de estos grupos tienen cada vez mayor influencia en la actividad de las organizaciones y también afectan las decisiones de estas. El entorno general o macroentorno comprende grandes sistemas que conforman la sociedad y cuyas variables o dimensiones son económicas, políticas y legales, socioculturales, demográficas, tecnológicas, medioambientales o biofísicas, ambiente internacional y mundial. Todas ellas afectan actividades y decisiones organizacionales y exigen estar en alerta constantemente. Condiciones económicas e implicaciones
que exigen estar permanentemente en alerta. Las económicas, tanto a nivel interno como externo, y los directivos de cada organización deben conocer tales implicaciones y tener conocimiento real y preciso sobre condiciones económicas de la región, del país y del mundo para evaluar la repercusión de variables en las actividades de su organización y hacer ajustes requeridos para garantizar una mejor dinámica en el mercado. Políticas y legales, como cambios de gobierno, continuidad de programas. Legislaciones y otros son factores que afectan la actividad organizacional. Los socioculturales, el constante cambio de dinámicas en las sociedades en cuanto a valores, costumbres, usos, gustos, desempleo, seguridad y otros, eh, hacen que las organizaciones se adapten constantemente. Y los efectos de la globalización en cuanto a condiciones socioculturales de los países ha modificado radicalmente las costumbres, valores, hábitos y otros aspectos propios de las personas. Condiciones demográficas y la tecnología. La demografía, características concretas de la población en cuanto a sexo, edad, escolaridad, estructura familiar y otros. La tecnología, época de cambios rápidos, radicales y continuos en cuanto a tecnologías. Algunos expertos las denominan era de la nanotecnología y la biotecnología. Condiciones medioambientales o biofísicas. No se puede negar que el ambiente atmosférico, la presencia de fenómenos naturales como tornados, tsunamis, inviernos, veranos extremos, son señales del cambio que ocurren en el planeta Tierra y en todo el ambiente que lo rodea, y además de los seres humanos en general. Condiciones a nivel internacional. Perdón. La globalización, la interdependencia, los hechos y fenómenos que ocurren en cualquier parte del mundo afectan rápidamente a todos los países. O sea que los directivos de las organizaciones grandes, pequeñas, locales e internacionales se enfrentan al reto de un entorno externo de fuerte competencia y mercados globales. Síntesis del panorama. Es evidente el panorama complejo al cual se enfrentan las organizaciones en el nuevo ambiente mundial y los retos para las personas en cuanto a la actividad empresarial y organizacional, porque es muy claro que en el enfoque general y en cada aspecto o dimensión del mismo se afecta particularmente a cada organización según sus condiciones específicas. Debe ser muy amplio el conocimiento que debe tener la organización de su entorno como variable determinante para ser competitiva. En cuanto a la interacción de la organización con el entorno, tenemos el ambiente interno de la organización, luego siguen las competencias, los clientes, los proveedores, la comunidad en general y ya toda la situación medioambiental, internacional, legal, política, social y económica, social y cultural y la situación económica con mayor razón. Tendencias mundiales del entorno internacional. Hay retos y tendencias, o sea que todas las organizaciones deben estar alerta a estos cambios continuos y tendencias económicas, porque se habla del nuevo orden económico mundial y son 4 las tendencias: creciente globalización, flexibilización de actividades económicas, actividad económica basada en el conocimiento y el rápido crecimiento de la economía de los servicios. Globalización económica. La economía y la vida se tornan totalmente globales. La globalización ha permitido conformar verdaderas redes mundiales de productos, procesos, capitales, empresas, servicios y tecnología. América Latina se caracteriza por su poca participación en la conformación de dichas redes. Flexibilidad de la actividad económica. En la nueva economía es cada vez más una realidad la flexibilidad empresarial en cuanto a las estructuras administrativas, procesos productivos, contratación laboral, horarios y otros aspectos. Actividad económica basada en conocimiento. La nueva realidad económica demanda cada vez menos materia prima, pero sí más conocimientos e ideas. El cambio más visible es la preponderancia que adquiere el conocimiento sobre los demás factores de la producción. Rápido conocimiento en la economía del servicio. Desde 1990, el sector de servicios, financiero, comercio, turismo, educación, salud y otros se ha constituido en el de mayor crecimiento en sociedades avanzadas. La mayoría de países industrializados se caracterizan por ser economías de servicios.
Y así tenemos que el Reino Unido es el que tiene el porcentaje más alto 74%, Australia y Canadá con el 71%, Japón y Alemania con el 68% y Chile el 55%. Claro está que Estados Unidos tiene alrededor del 80% de toda su actividad económica, que está representada por la economía de servicios. Tendencias sociales, flexibilización social, individualización y autonomía. Igual que en la parte económica se manifiestan cambios radicales que son retos para la sociedad. La flexibilización social, o sea, el postmodernismo tiende a ser más flexible, cambiante cada día. La teoría del Estado benefactor la sustituye la responsabilidad social y las leyes del mercado. Individualización y autonomía. Importancia que adquiere la persona como individuo y ser autónomo, capaz de crear su propio proyecto histórico y de vida. Los medios de comunicación y movimientos políticos tienden a desmasificarse para ser más personalizados y orientados a sectores específicos de la población y responder a sus particularidades. Tendencias en el uso de las TIC. Es indudable la enorme importancia que adquiere la persona como individuo y ser autónomo capaz de crear su propio proyecto histórico y de vida. Tendencias medioambientales. Producto del calentamiento global y sus consecuencias, cambios medioambientales y atmosféricos. Hay tendencia a la preocupación, la no contaminación, la conservación de recursos naturales y la protección de la biodiversidad. O sea que las tendencias mundiales del entorno de las organizaciones son las económicas, las sociales, las tecnológicas y las ambientales. Cultura y espíritu del emprendimiento en las organizaciones. Robbins y Coulter, al disertar sobre el espíritu emprendedor, dicen que es el proceso mediante el cual una persona o equipo de personas ponen todos sus esfuerzos para encontrar oportunidades, crear valor y crecer al satisfacer necesidades y expectativas mediante la innovación. Cultura y espíritu emprendedor. Una persona con cultura y espíritu emprendedor busca siempre oportunidades y recursos para optimizarlos y convertirlos en hechos. Se requiere la cultura y el espíritu emprendedor. Son absolutamente necesarios en Colombia y países en desarrollo, porque se requiere tener personas dispuestas a identificar oportunidades de negocio, negocios en marcha o para emprender nuevos negocios que ofrezcan oportunidades para generar riqueza, equidad, calidad de vida y equilibrar la economía para crear empleos. Ética y responsabilidad social en las organizaciones. Para finalizar, es importante referirnos al tema de la ética y la responsabilidad social por parte de las organizaciones, independientemente de su tipo de actividad, tamaño, sector y otras características. Este tema se ha tratado reiteradamente durante los últimos años como consecuencia de casos no éticos en organizaciones e irresponsables que han afectado a la comunidad, clientes y usuarios. El tema de este comportamiento por parte de la administración y empleados continúa en discusión dentro y fuera del mundo de las organizaciones. Responsabilidad con la comunidad. Es indispensable que las organizaciones tengan claro el tema de la responsabilidad con la comunidad donde operan. Conciliación de intereses encontrados. Es indispensable también conciliar sobre responsabilidades sociales, especialmente en el campo de los derechos humanos, trabajo infantil, trabajo forzado, salarios mínimos, seguridad laboral y respeto por la persona humana. El comportamiento ético y la responsabilidad social son factores determinantes en el mundo de los negocios y en la formación del futuro profesional de la administración. Esta formación ética y de responsabilidad social debe ser muy clara y rigurosa con las universidades y debe complementar la formación recibida en familia, que es la base de cualquier formación. Gracias por su atención. Me ofrezco disculpas por mi mala presentación, pero fue un esfuerzo grandísimo y me parece fascinante los temas que tratamos en estas dos exposiciones. Gracias. ¿Yo qué?